¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por solicitar que continuara con esta serie de videos. Esto es siempre con la finalidad de apoyar en la crianza de los pequeños y pues voy a continuar con esta conversación que tuvimos en la sesión pasada de Escuela para Padres, en donde hablábamos de cuáles son las principales reacciones de los niños en la pubertad antes de iniciar su adolescencia e incluso ya entrada a la adolescencia. Así que esto va dirigido a las familias de los niños que tienen aproximadamente entre 9 y 12 o 13 años, incluso más, que les pudieran ayudar a ir saneando a veces la relación que se llega a ver un poco tocada en la sensibilidad cuando los cambios hormonales de nuestros hijos comienzan a surgir. Y a nosotros como padres, seamos primerizos o no, siempre nos saca de nuestro balance, de nuestro control, el tener que enfrentar una crianza de un niño que puede parecerse a sus hermanos o ser muy distinto o incluso ser la primera vez que nos toca criar a alguien que está experimentando cambios en su cuerpo, en sus hormonas, en sus pensamientos. Y en esta época de pandemia, seguramente los cambios vienen también tocados por una situación un poquito más delicada, más incomprensible para ellos que apenas están aprendiendo a conocer su mundo y de repente que se topen con nosotros que también nos estamos explicando a la vez lo que está sucediendo y que todavía no tenemos una certeza que darles, puede resultar a veces bastante incómodo o bastante preocupante. Les comentaba la vez pasada, cuando los niños van creciendo, ellos mismos y ellas mismas van teniendo reacciones que tienen que ver con su propia relación que tienen con el cuerpo que antes tuvieron y con la personalidad que antes tuvieron de bebés preescolares y de educación básica y comienzan entonces a sentirse con ganas de ocultarse porque ya no se reconocen a sí mismos, porque ya se ven quizás un poco más toscos, ya no se les ve la cara tan infantil, sino que ya empiezan a tener una cara un poquito más cercana a la que va a ser su cara de adultos. Entonces decíamos, para repasar un poco, que se ocultan muchas veces o con el cabello o con las ropas. Otra de las reacciones que tienen hacia su propio cuerpo es tener que protegerse sintiendo que ya no son suficientes y que tienen que moverse, hacer ejercicio, hacer mucho deporte, bailar, eh, compensar con ese tipo de acciones, incluso las chicas maquillarse o resaltar algo de su belleza, son cosas que empiezan a manifestar los chicos. Otra más es la agresividad, es decir, estar a la defensiva por todo. Y la última es tratar de ser el centro de atención, infantilizándose mucho, tratándose de hacer quizás los cómicos de la familia, y eso puede llegar a aliviarles un poco la angustia inconsciente que sienten de estar creciendo. Ahora bien, estas son reacciones que ellos mismos tienen y el primer consejo es no adelantarnos a las reacciones que ellos pudieran estar teniendo o que todavía no presenten, ¿no? Hay veces que los niños y niñas no están todavía cambiando y nosotros incitamos a que sucedan esos cambios. ¿Cómo? Muchas veces queremos ponerles a dieta. Si empezamos a ver que empiezan a embarnecer, como decirles, híjole, es que antes te cabía ese pantalón o esa falda, o más bien tú cabías en ella, y ahora ya no, entonces te voy a tener que restringir la comida y ya te voy a dar menos y ya no te voy a servir dos platos y te voy a hacer que salgas a hacer ejercicio. Hay que plantearnos mucho de qué manera estos comentarios a nuestros pequeños les pueden estar haciendo daño. Puede ser también que a nivel cognitivo tanto los contenidos de la escuela se empiezan a ser más complejos, como su mente también empieza a trabajar o a abrirse de manera que va a necesitar incorporar a su psique
otro tipo de preocupaciones que tengan que ver más con su entorno que con su escuela. Por eso es muy importante que todos los contenidos que se aprendan en la escuela vayan relacionados con lo que viven en su vida real, y si no tienen algo alrededor que sea una referencia de ese contenido de la escuela, por lo menos ampliar su conocimiento con anécdotas que le hayan sucedido a otras personas conocidas o con cuestiones que puedan ver en la televisión o en los medios. Eso también forma parte de su mundo, y eso es importante incorporarlo al conocimiento, porque los niños a estas edades necesitan encontrarle un significado más profundo. A los niños pequeños todavía les podemos relacionar las cosas con el juego, con los mundos fantásticos, aunque desde esa edad, desde muy pequeños, se relaciona el conocimiento con su cotidianidad. Pero todavía el mundo fantástico les puede sonar más interesante que la vida real. En esta edad ya no. Les interesa mucho saber en qué planeta están plantados, cuál es su sitio en este mundo, y a partir de ahí es una preocupación que nos va a seguir por el resto de nuestras vidas. En la vida adulta también vamos a seguir planteándonos cuál es nuestra misión en esta vida, cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones, qué recompensas vamos a obtener de elegir tal o cual comportamiento, de tomar tal o cual decisión. A partir de este momento ya nuestra vida empieza a regirse por decisiones propias, decisiones personales que tenemos que tomar de manera inteligente para no lastimar a otras personas, para no pasar por encima de otros, para tener un comportamiento lo más correcto posible. Y esto enmarcado solamente en la ética y los derechos universales, porque cada quien dentro de su familia, dentro de sus creencias, podrá variar diferentes formas de criar a los niños, de lo que es bueno y lo que es malo. Pero me refiero que aquí en esta etapa es donde se desarrolla mucho más la cuestión de la parte moral, ¿no? Donde se piensan un poco mejor las cosas. Y a veces está la preocupación que puede tomarse la decisión de no seguir ninguna regla. También ojo, porque el hecho de que los niños sean rebeldes y no quieran obedecer y que cuestionen todo lo que uno les esté diciendo, no quiere decir que es porque no les importa, sino porque les angustia tanto que todavía no lo pueden procesar y que deciden más bien no pasarlo por alto y no obedecerlo. Y para ellos supone una relajación muy grande el desobedecer las reglas, ¿no? Porque también es un reto de saber a ver qué va a pasar. Ahora, también puede tener que ver con el ejemplo que ven de sus padres y de la gente a su alrededor. Si tienen padres que constantemente se salten las reglas, que constantemente se burlen de la autoridad con sorna, entonces van a aprender eso y van a adoptarlo como un estilo de vida. Por eso es muy importante que por lo menos mientras los niños estén en formación, procuremos moderar un poco nuestra personalidad cuando se trata de darles algún tipo de ejemplo. Una de las preocupaciones más grandes que tienen las madres y padres de familia con respecto de sus hijos adolescentes y preadolescentes es ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los cambio? Porque se están comportando de manera agresiva, les decía yo, esa es otra de las reacciones, o son muy graciosos, ¿no? Que son estas cuatro formas de reaccionar a su propio crecimiento. ¿Qué hago con el niño o con la niña? Y yo siempre, para quienes he tenido la oportunidad de hablar con ustedes en citas en la escuela, siempre les he dicho, la responsabilidad hay que devolvérsela a ustedes. O sea, la responsabilidad la tenemos que atraer nosotros y nosotras como padres y madres de familia, en el sentido amplio de no qué voy a hacer con el niño, sino qué va a pasar con toda la familia, empezando por mí, para poderle dar a este niño o a esta niña un ejemplo de vida sana, en crecimiento. Y si no se puede, porque nosotros en familia tenemos muchas cosas que modificar, tenemos muchos vicios de carácter, muchas formas negativas de relacionarnos entre nosotros, que quizás
en lugar de darle una seguridad a mi hijo o hija, le estoy dando más preocupaciones, le estoy otorgando más estrés y más confusión con respecto hacia dónde debe dirigir sus pasos. Entonces es un momento de regresar al origen de los problemas, que es la familia. Siempre que los papás me dicen, es que mi niño necesita terapia, yo con todo respeto, pero también con todo conocimiento de causa, les digo, cuando un niño ustedes piden terapia es porque le están pidiendo para ustedes mismos y su núcleo familiar, porque debió haber pasado quizás algo como una separación, un accidente, un evento de violencia, que necesite un apoyo psicológico integral, profesional, amoroso, o simplemente ha habido un momento en el camino en que nos hemos perdido en la crianza y que aunque no haya pasado ningún episodio en especial, simplemente nos hemos perdido en la crianza y ahorita no sabemos hacia dónde dirigirnos. De modo que un acompañamiento profesional siempre es recomendable en la medida de lo posible. Cuando no se puede recurrir a un acompañamiento profesional, yo sí les recomiendo mucho que lean libros de autoayuda, sobre todo para personas que no leen mucho. Probablemente no tenemos mucho el hábito de la lectura, pero es importante leer libros de autoayuda, sobre todo aquellos que no tengan que ver con alguna religión, sino que tienen bases más psicológicas, para que de una manera neutral nosotros aprendamos a cómo debemos comportarnos en familia, debemos aprender a sanar esas heridas primero personales y luego las que hay entre los miembros de la familia, si queremos que nuestro hijo o hija adolescente deje de comportarse quizás con algún patrón que no nos gusta o que nos parece inadecuado. Finalmente, como última acotación o como última recomendación es eh, no tratar de cambiar al hijo adolescente. Ya les decía, primero nos vamos a estar haciendo cargo de nosotros y de nuestras dinámicas familiares y quizás de nuestras heridas personales que por el trabajo o por cuestiones de diferentes ocupaciones no nos hemos dado el tiempo de mirar hacia adentro. La queridísima y admirada François Dolto escribió un libro que se llama La causa de los adolescentes, es una base para mi trabajo de tesis en la licenciatura, en donde habla justamente de un montón de cosas que se pueden hacer en la vida del adolescente. Lo primero es comprenderles. Cuando, cuando uno ama algo es porque lo entiende y entonces hay que tratar de entender más, juzgar menos y la adolescencia, dicen autores como María Montessori, es una gran oportunidad de nuevos cambios. Y si juntamos estas dos coyunturas o estos dos momentos, estas dos etapas, una, que ustedes tienen hijos preadolescentes y adolescentes, y otra, que estamos viviendo en un momento social mundial muy importante que es replantearnos cómo va a ser una nueva normalidad. Tomando la palabra o las palabras que dice nuestro gobierno federal, repitiéndolas y parafraseándolas, yo diría que la nueva normalidad es una normalidad corregida, es una normalidad mejorada y nadie, ni los gobiernos, ni los vecinos, nos la van a mejorar, sino nosotros debemos comenzar al interior de nuestras casas a revisar, ahora que hay un poco más de tiempo, cómo nos estamos llevando, cómo estamos reaccionando. Somos más emocionales que racionales. Esto lo vamos a platicar en la siguiente sesión, en donde les platicaré de cómo identificar nuestras emociones y cómo hacer algún tipo de ejercicio para poder detectar si estamos teniendo una reacción adecuada a las emociones o, por lo contrario, estamos reaccionando negativamente a las emociones y terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Espero que les haya servido esta sesión del día de hoy y nos vemos en la que sigue.